En esta serie de videos vamos a abordar sistemáticamente el estudio del contrapunto de especies. El contrapunto de especies es un recurso pedagógico que nos sirve para aprender los mecanismos fundamentales del sistema tonal. Por si eso no fuera suficiente para estudiarlo, hay por lo menos otras dos razones igual de importantes. La primera es que es una herramienta que nos ayuda a desarrollar la capacidad de escuchar internamente. Primero a una sola voz, hasta llegar a tener una idea bastante buena de lo que suena cuando vemos una textura a cuatro voces. La tercera razón es que es una herramienta que nos sirve para aprender a resolver problemas en un contexto muy específico y limitado. O sea, resolver problemas musicales con una gama muy limitada de herramientas. Esto es un gran entrenamiento para componer. Cuando estamos componiendo, las limitantes emergen orgánicamente a medida que vamos entendiendo el material con el que estamos trabajando y sus posibilidades. En el caso del contrapunto de especies, este contexto va a estar dado por una serie de reglas que intentan sintetizar las elecciones de la mayoría de los compositores, o por lo menos de los más exitosos, durante un periodo que abarca aproximadamente 250 años, para poner una fecha desde 1650 hasta 1900, un intervalo de tiempo conocido como periodo de práctica común. Uno puede decir que hay un mar de diferencia entre la música de Bach, que nació en 1685, y la de Brahms, que nació en 1833, y eso es cierto, pero también es cierto que hablaban fundamentalmente el mismo idioma. Ese idioma se llama tonalidad, y es lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué es un cantus firmus? Un cantus firmus no es otra cosa que una línea preexistente sobre la cual vamos a componer otra. La línea que vamos a componer es el contrapunto propiamente dicho. Vieron que estoy usando la palabra línea y no melodía. Esta distinción es muy importante ya que no son sinónimos. Cuando usamos la palabra melodía, generalmente pensamos en algo que se desenvuelve horizontalmente y que tiene una nota a la vez, a diferencia, por ejemplo, de un acorde que tiene por lo menos tres. Pero lo cierto es que una melodía expresa varias voces simultáneamente, aunque solo suene una por vez. Vamos a ver el siguiente ejemplo para entender cómo esto puede ser posible. Acá tenemos una melodía, la vamos a escuchar. En realidad tiene muchas más voces de las que parece. Acá vemos una versión en la cual cada línea tiene asignada una voz y podemos comprobar que se parece muchísimo a un coral con todas las reglas de conducción de voces correctas. No le hace falta a nuestro oído escuchar todo el tiempo todas las voces para entender cómo éstas se conectan. Privilegiamos, por ejemplo, la proximidad en el registro antes que la proximidad en el tiempo. Es imposible que escuchemos el do sostenido, que esperamos que resuelva el re, y el si bemol, que esperamos que descienda al la, como pertenecientes a la misma voz. Estas características las tiene cualquier melodía tonal, y a modo de nota de pie de página es algo que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en armonizar o rearmonizar una melodía. No viene primero una y después la otra, ni son dos aspectos que se pueden pensar de manera separada. Como veíamos en el ejemplo anterior, una melodía pensada correctamente ya está armonizada, aunque sea de manera implícita. Podríamos decir que se armoniza a sí misma. A esto se lo llama desdoble lineal. Como es tan fácil hacer una melodía con las características que acabamos de ver, y diría que lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta, para concientizar todos los aspectos que contribuyen a que percibamos una melodía como la expresión de diferentes voces, vamos a ser muy estrictos para que tanto nuestros cantus firmus como nuestros contrapuntos sean estrictamente líneas y no melodías. A medida que transcurra el curso voy a poder explicar por qué esto es muy importante. La mayor parte de las reglas que voy a mencionar a continuación están orientadas a trabajar con líneas y no con melodías. Los intervalos predominantes van a ser en primer lugar grados conjuntos. Esto quiere decir que va a haber movimiento entre dos grados melódicos vecinos de la escala. Esto puede dar como resultado, por supuesto, una segunda mayor o una segunda menor. Ambos son grados conjuntos. Observen que dije grados melódicos. Este concepto no tiene nada que ver con acordes ni con números romanos. Es una manera simplemente de indicar la distancia entre una nota de la escala y la tónica. Se indica con un circunflejo sobre un número arábigo, como vemos. La escala diatónica tiene, por supuesto, 7 grados melódicos.
En segundo lugar tenemos los saltos pequeños, o sea, terceras. Los podemos usar con relativa libertad, pero deben aparecer menos a menudo que el grado conjunto. Cualquier intervalo más grande que una tercera debe ser usado de manera excepcional y necesita algo que se llama compensación. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un salto de cuarta justa. El salto deja un hueco y la expectativa que se genera es que ese hueco sea rellenado por grado conjunto en sentido opuesto al salto. De otro modo, la línea quedaría partida por la mitad y perdería unidad. Los saltos de intervalos aumentados y disminuidos debemos evitarlos siempre, porque indefectiblemente producen un desdoble lineal. Recuerden lo que estamos tratando de evitar. Veamos el siguiente ejemplo. El salto de cuarta aumentada Fa-Si, como forma parte de las disonancias que deben resolver por movimiento contrario, al igual que cualquier otro intervalo aumentado o disminuido, necesita de dos resoluciones diferentes. El Fa debe bajar y el Si subir. Para realizar esto necesitamos, por supuesto, dos voces, dos líneas diferentes, y por ese motivo lo vamos a evitar. Las secuencias también producen un desdoble, por lo que quedan fuera de las posibilidades. Las más comunes son los encadenamientos de terceras, como estos, y es equivalente a esto. De nuevo, esto implica dos voces. Un cantus firmus debe empezar y terminar con la tónica. En cuanto al final, es importante que termine con un descenso por grado conjunto del segundo al primer grado de la escala. Este es el final más conclusivo que existe en el sistema tonal, aún más que 7-8, sensible tónica. Un descenso en el registro implica una relajación, una resolución de la tensión. En cambio, subir implica tensión. Esto lo sabemos intuitivamente e incluso la mayoría de los instrumentos, incluida la voz humana, solo pueden acceder a su registro agudo en una dinámica forte o fortísimo. Esto tiene que ver con el funcionamiento de los armónicos en las cuerdas vibrantes o en las columnas de aire, pero es tema para otro video. Que quede claro entonces que el descenso 2-1 es el giro melódico más conclusivo del que disponemos en el sistema tonal. Una de las características fundamentales de la música tonal es que el discurso se mueve siempre hacia un lugar, tiene siempre un objetivo. Es bueno que eso se vea reflejado en un cantus firmus a través de un clímax o punto álgido, que es la nota más aguda, que suceda una sola vez y no se repita. Para que una línea sea satisfactoria, la curva melódica tiene que tener unidad. Esto se logra minimizando los cambios de dirección. Demasiados cambios de dirección fragmentan la línea y le quitan unidad. Debe haber entonces muchos menos cambios de dirección que notas en nuestro cantus firmus o en nuestro contrapunto. Veamos los siguientes ejemplos. Estos ejemplos no son buenos porque los cambios de dirección están enmarcando un intervalo disonante y por lo tanto dejan la tensión sin resolver. Una buena duración es de 9 a 16 notas. Es difícil hacer una línea satisfactoria y bien dirigida hacia un clímax con menos, y con más notas es difícil no hacer una línea algo errante y es difícil también que tenga unidad. Vamos a concluir con un ejemplo de un buen cantus firmus. El salto de cuarta del mi bemol al la bemol está bien compensado, la línea tiene pocos cambios de dirección y se percibe como algo unificado. De manera muy resumida, estos son los puntos que considero más importantes para tener en cuenta. En mi opinión, la mejor fuente para empezar a estudiar estos temas es un libro que se llama El contrapunto en la composición de Felix Salzer. Les dejo un link en la descripción. Hasta la próxima.